Hoy en día, la concepción que tenemos del alma es algo enormemente cristiano. Creemos que tenemos un cuerpo y un espíritu que al morir se va a donde se tenga que ir, ya sea para arriba o para abajo. Sin embargo, nos estamos perdiendo unos matices y unos conocimientos que antaño eran vitales para los pueblos precristianos. Y es que en la Europa pagana esto no era así. No existía una única alma, así como no existía una división real entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Nos han quedado indicios de esto en el folclore como miguitas de pan, como piezas de un puzzle pero demasiado dispersas como para poder unirlas de nuevo. Y sin embargo, en el paganismo germano, el último a ser erradicado, si es que se erradicó del todo, estas piezas están mucho más presentes y están mucho más cercanas y nos han permitido volverlas a unir. Estas piezas nos permiten comprender mucho más fenómenos y creencias que se mantuvieron tras el cristianismo pese a que divergieran de él. Por ejemplo, las brujas y su vuelo del espíritu, las hadas, los hombres lobo. Son creencias que vistas desde la concepción actual nos cuesta darles un sentido y nos parecen algo pues simplemente muy fantasioso que no se rige por ninguna lógica. Pero aquí viene lo interesante, se entienden cuando se entiende el entramado sobre el cual estaban tejidas. Este entramado es lo que os voy a explicar hoy y conforma el concepto del alma múltiple. Antes de empezar os tengo que decir que este concepto lo trabajaron un montón los historiadores Claude Lecoté y Regis Boyer, y si queréis más información o los libros en los cuales me he documentado para hacer este vídeo son Hadas, brujas y hombres lobo en la Edad Media, la historia del doble de Claude Lecoté, y también un poco este de aquí en el que ya explica un poco este concepto del alma múltiple Lecoté, el regreso de los muertos, fantasmas, ancestros y el velo y el transparente velo de la mente pagana. Está en inglés aún así, me parece. El otro sí que está traducido al español. Os lo dejo por aquí abajito. Bien, pues empecemos con algo bastante interesante, y es que en el área germana la palabra alma, sol, fue un préstamo muy tardío del anglosajón sala, del cual deriva también la palabra soul en inglés. Esto denota que para estos pueblos, obviamente, su concepción del alma era completamente diferente, porque ni siquiera tenían una palabra para designar el alma tal y como nosotros la entendemos. Sin embargo, había 3 palabras para designar aquello que ellos entendían como alma. 3 palabras distintas, con 3 significados distintos y ninguna de ellas con el mismo matiz que la tardía palabra sol, alma como nosotros la entendemos. El alma no era única. Cada individuo tenía al menos 3 almas que le conformaban. Así que vamos a ver estas 3 palabras y los 3 conceptos que las acompañaban. Vamos a ver cuáles eran las almas para el paganismo germano. La primera de todas es la filgia. La filgia se traduce literalmente como la que sigue o la que acompaña, y se trataba de una especie de espíritu tutelar. Se la conoce también en estos textos como el doble espiritual o el doble psíquico. Su manifestación era principalmente la aparición en sueños, pues se trataba de un ser intangible que no tenía la capacidad de afectar al mundo físico o al mundo tangible, y por lo tanto solo podía ser vista en él por aquellos que tuvieran el don de la segunda visión o bajo circunstancias especiales, que ya veremos más adelante. La filgia podía tomar forma tanto animal como humana, normalmente del sexo contrario a su propietario, y su función como espíritu tutelar era en primera instancia proteger y en segunda instancia predecir, y vamos a ver que este segundo concepto la hacía un ser muy ligado al tema del destino. ¿Bajo qué circunstancias se podía tener contacto con la filgia? Primariamente, la filgia se aparecía en sueños de su propietario para advertirle de peligros. Y es que se creía que el sueño conecta a las personas, a los durmientes, con el mundo liminal de los espíritus, que es donde puede tener expresión la filgia. Por eso, una filgia no solo podía aparecerse en los sueños de su propietario, sino que al dormir éste podía separarse de su cuerpo e ir a aparecerse en los sueños de amigos o de enemigos. Del mismo modo, una persona al dormir podía recibir la visita de las filgias de otras personas, por ejemplo, de amigos para traer mensajes o de enemigos para atacarle.
En la literatura nórdica y germana, sobre todo en las sagas, nos han quedado muchos ejemplos del ataque de filias de otras personas hacia un protagonista, y lo suficientes como para ver un patrón común en cuando te ataca la filia de alguien. Y ese patrón es que normalmente la persona que es atacada le empieza a entrar mucho sueño, empieza a bostezar, empieza a tener una somnolencia que no puede aguantar y finalmente cae dormida. Para estos pueblos, o al menos en su literatura, esto se entendía claramente como un ataque psíquico, y al caer dormido probablemente la propia filia saldría a proteger al durmiente y a luchar contra la del enemigo. Centrándonos ahora en su otra función, la función de predecir, aquí es donde vemos claramente que la filia tiene un nexo muy importante con el destino del individuo. Se creía que la filia muchas veces precedía a su propietario en el camino, muy probablemente explorando el terreno hacia el cual la intención de su propietario la dirigiera. Era popular la creencia de que aquellos dotados de segunda visión podían ver aparecer a la filia de alguien antes de que esta persona llegara y por lo tanto anunciando su llegada. Y del mismo modo, las personas, mientras dormían, a veces en sueños podían ver las filias de sus enemigos acercándose a ellos sin ser conscientes de estar siendo vistas, porque la intención del enemigo las mandaba de forma involuntaria a tantear el terreno y por lo tanto a acercarse a la persona que iba a ser atacada. Esto por lo tanto podía servir para prepararse para ese ataque. En muchos relatos, cuando se veían así las filias de los enemigos en sueños, se veían en forma de lobo. Así podemos decir que la filia era la encargada de avisar de los peligros y de prevenir a su propietario, pero sin embargo a veces la suerte estaba echada. Cuando la filia se aparecía manchada de sangre era anuncio de la inminente muerte de su propietario, o cuando se aparecía en forma de caballo gris, animal psicopompo por excelencia. Psicopompo es que lleva las almas al otro lado. La única ocasión en la que una persona podía ver a su propia filia estando despierto era si su muerte era inminente, muy probablemente por estar ya un poco con un pie al otro lado sin saberlo. Y os cito un ejemplo de esto que podemos encontrar en la literatura, en la saga de Njál. Njál va acompañado de su amigo Thor paseando por un campo y Thor le indica que mire hacia allá, que está viendo a un carnero todo ensangrentado. Njál mira y no ve nada y le dice a su amigo: creo que estás condenado a morir pronto, creo que debes estar viendo a tu propia filia. Efectivamente, un par de días después, su amigo Thor muere. Y aquí vamos a entrar en otra interesante manifestación de la filia, y es que muchas veces la filia se aparece ante su propietario unos días antes de su muerte para despedirse de él. Normalmente le lleva en sueños a alguna casa o a algún lugar y le dice que allí es donde irá cuando él muera. Esto nos deja algo muy interesante, y es que si la filia se despide antes de la muerte, significa que tras la muerte no permanece con el individuo. En algunos escritos, cuando se despide, le pregunta a su propietario con quién quiere que se quede después de su muerte, y él suele siempre indicar que con su hijo. Aquí es donde entra el concepto de la filia como espíritu tutelar familiar, que es un concepto, una manifestación de la filia muy frecuente, una filia que pasa generación tras generación en una misma familia y por lo tanto acaba siendo entendida un poco como el espíritu protector de la familia. Esto explica también la creencia que había bastante extendida de que una persona, especialmente si era muy fuerte o muy valiente, podía tener más de una filia, porque tenía su propia filia, quizá la filia de un pariente o quizá otras por logros personales, por ejemplo, y que la persona era más fuerte contra más filias tenía con él. Aquí vemos mucho también la concepción del destino que tenían estos pueblos, que iba en muchos casos muy ligada al clan familiar, y la suerte o la buena fortuna era algo que en cierto modo era incluso hasta hereditario, o sea, pasaba de los miembros más ancianos de la familia a los miembros más jóvenes. La suerte venía un poco determinada por los ancestros y por la filia. Cabe decir que en el ámbito anglosajón existe un concepto muy parecido a la filia que es llamado fetch, y de hecho caló mucho en el tema de la brujería tradicional. Sobre todo cuando toma forma animal se entremezcla mucho con el tema del familiar de la bruja, ese animal o ese pequeño demonio que la ayuda y la asiste en su práctica y siempre va con ella. En otros lugares, la filia o su equivalente local, más o menos, se ha visto muy entremezclada con otras figuras o entidades de la naturaleza y del destino, especialmente con los seres feéricos, con las hadas.
Tenemos, por ejemplo, a las hadas madrinas, o tenemos que en muchos relatos de origen celta al protagonista se le aparece un hada o un espíritu de tipo feérico que le ayuda, que le advierte de peligros o que le guía. ¿Hasta qué punto el ciervo blanco que guía al héroe, o el hada que le protege, o la lavandera que se le aparece lavando su ropa ensangrentada, anuncio inequívoco de su muerte, no serían realmente manifestaciones de la propia Fylgja? Pasamos a la segunda palabra que designaba el alma para estos pueblos nórdicos, y es el hugr. La traducción de hugr es bastante más difícil que la de Fylgja, pero podríamos traducirlo como algo así como pensamiento, espíritu o aliento. El hugr es nuestra consciencia, es nuestro pensamiento y es nuestro mundo emocional, por lo tanto es un poco todo lo que nosotros entendemos como nosotros. El hugr se creía que era parte del principio activo universal que está en todas las cosas. Es externo al ser humano, pero el ser humano está imbuido de él. Por lo tanto, es propio y es ajeno a la vez. Todos estamos imbuidos de ese mismo aliento, pero sin embargo todos reconocemos un poco nuestro trocito como propio, como nuestro. El hugr es lo que anima nuestro cuerpo físico y lo que anima al hamr, el siguiente tipo de alma que vamos a ver, pero eso lo dejaremos para después. El hugr, por lo tanto, es esa fuerza universal que nosotros encarnamos, pero que a su vez es independiente a nosotros. Es nuestra conexión con el todo. De ahí a que se creyera, por ejemplo, que podíamos acceder de forma intuitiva a conocimiento más allá de nosotros, o a que nos pudiéramos comunicar de forma telepática o emocional o a través de los sueños con otras personas. Porque somos parte de ese todo. Nuestro hugr es parte de ese todo. Nuestra división con lo demás o con los demás es en gran parte ilusoria. Y todo esto lo convierte en algo muy interesante porque lo podemos utilizar como herramienta para saber o para conocer más allá de lo que llega a nuestro cuerpo físico. El hugr no tenía por qué estar dentro de nuestro cuerpo, podía salir cuando quisiera e ir a cumplir los deseos de su propietario en forma de doble psíquico, del mismo modo que la Fylgja, pero yo creo que de forma mucho más consciente. Nosotros no vemos a través de los ojos de la Fylgja, nosotros recibimos su información como si fuera otra persona, un ser ajeno a nosotros. En cambio, el hugr somos nosotros. Diríamos que es un poco lo que hacemos cuando estamos en sueños, cuando estamos soñando, cuando hacemos una visualización o una meditación en la que vamos a otros lugares o vemos otras cosas. O simplemente cuando tenemos la cabeza en otro lado, que estamos, por ejemplo, en el coche o en el tren y no estamos realmente allí, nuestra mente está completamente en otro lugar. Igual que la Fylgja, el hugr se podía aparecer en los sueños de otras personas, y los hugrs de las personas muertas también se podían aparecer en los sueños de las personas vivas. A diferencia de la Fylgja, el hugr sí permanecía con el individuo tras su muerte. Quién sabe si de una forma mucho más difusa respecto a esta fuerza o este principio universal, o emancipándose de ella cuando lo creyera necesario, por ejemplo, para aparecérsele a alguien conocido. Y llegamos a la tercera palabra que servía para designar el alma, y esta es mi favorita porque es algo súper distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados y me parece realmente fascinante, y es el hamr. Sé que puede ser un poco lioso, del que acabamos de hablar es el hugr y este es el hamr. El hamr significa literalmente la piel. En la concepción del ser de estos pueblos tenemos algo muy interesante y algo a lo que nosotros no estamos del todo acostumbrados, y es que se creía que la apariencia externa de una persona venía determinada siempre o tomaba la forma de la apariencia interna, es decir, del hugr. Como el hugr, recordemos que es del que acabamos de hablar, no está limitado porque todo lo sabe o todo lo conoce, puede tomar la forma que quiera, ya sea de persona, ya sea de animal. Pues bien, se creía que dependiendo de la fortaleza del hugr de una persona, este, al cambiar de forma, podía llegar a manifestar, a crear varias apariencias físicas, varias pieles. Estas pieles son el hamr. Nosotros tenemos una piel por defecto, pero el hamr es la creación de una segunda piel. Por tanto, una persona podía tomar más de una forma, y esto nos lo denotan expresiones usadas en los textos históricos, como por ejemplo tener solo un hamr, lo que vendría a decir que claramente existe la posibilidad de tener más de un hamr, más de una piel. O la expresión tener un hamr fuerte, que significaba o refería a una persona que no estaba limitada a tener un solo cuerpo.
Las personas de Hammer fuerte eran las personas que tenían la capacidad de desdoblarse en otro cuerpo. En otro cuerpo, no nos equivoquemos, físico. Estamos hablando de un cuerpo físico. El Hammer, por tanto, es llamado también el doble físico, y como doble físico tiene cierta tangibilidad en nuestro plano. ¿Quién puede ver al Hammer? En muchos textos cualquier persona puede ver al Hammer de otra persona porque está en nuestro plano físico. En otros textos solo lo pueden ver aquellos que tienen segunda visión, pero sin embargo siempre hay algún detalle que deja palpable que ese Hammer tenía cierta fisicidad. Por ejemplo, que pese a que no se haya visto, el Hammer ha dejado huellas físicas en el suelo. A diferencia de la Fylgja o del Hugger, cuando no tiene un cuerpo, cuando no tiene un Hammer, el Hammer por sí mismo sí puede producir cambios en nuestra realidad física. Esta era una de las bases principales del chamanismo europeo, especialmente en Laponia, el hecho de la proyección de un doble físico, el chamán proyectando su doble físico para ir a lugares lejanos, a buscar objetos perdidos, a buscar personas o a producir ciertos cambios necesarios. De estos voy a dar un ejemplo de un vestigio súper tardío que tenemos todavía de esta creencia. En el siglo XIX se redacta que el arzobispo de Uppsala acude a Laponia, a la casa de un mago, y este se ofrece a darle una prueba de su arte. Le dice que su espíritu marcharía delante de sus ojos para ir al lugar que el arzobispo le dijera. El arzobispo le mandó a su casa para que le dijera qué estaba haciendo su esposa en ese momento y le diera una prueba de ello. El mago quemó unas hierbas, inhaló los vapores y de repente cayó como muerto. A su regreso, el mago le comunicó que su esposa estaba en la cocina y le describió la cocina y a su mujer con todo lujo de detalles. Como prueba, le dijo que había escondido el anillo que su mujer se había quitado un momento al fondo de la cesta del carbón. El arzobispo escribió a su esposa y cuando recibió la respuesta, pues obviamente todo lo que le había dicho el mago era verdad y el anillo lo encontró dentro de la cesta del carbón. El Hammer es la piel que el chamanismo usa para el shapeshifting, para el cambio de forma, para convertirse en animal. Y esta creencia en el Hammer sustenta también las primeras leyendas o las primeras creencias acerca de los hombres lobo, que realmente serían cambiaformas, serían personas, y aquí tenemos un gran malentendido fruto pues bueno, del paso del tiempo y tal, pero que su cuerpo físico no se transformaría en lobo, sino que su cuerpo físico, su cuerpo humano, quedaría yaciendo inerte mientras ellos vagarían por ahí con su segunda piel, con su piel de lobo. Y vamos a ver otro ejemplo que a mí me petó bastante la cabeza, me hizo encajar muchas piezas. En la Edda en prosas, Snorri Sturluson, y cito, dice que el dios Odín dominaba el shapeshifting, el cambio de forma. Mientras su cuerpo yacía como muerto o dormido, él era bestia o pájaro, ave o serpiente, y viajaba en un parpadeo a tierras remotas. Entendamos un poco la magnitud de esto. Siempre se dice que Odín es el dios de la magia y sin embargo nunca se va mucho más allá que pensar que es el dios de las runas. Atribuimos sus actos maravillosos, como el hecho de convertirse en un anciano para pasar desapercibido, o convertirse en un ave, o desplazarse grandes distancias, a que es un dios y ya está, y no hay que darle más vuelta de hoja. Pues no, en la mente de estos pueblos, sus dioses o las capacidades de sus dioses tenían su propia lógica, tenían un sentido, no era la fantasía por la fantasía. Odín es un mago que practica, igual que practican los hombres, practica la magia Seidur, que es un tipo de magia extática o de ritos extáticos muy similares al chamanismo, que por cierto, según la mitología, le enseñó Freya. Odín no se transforma, Odín se desdobla en varias pieles, se desdobla en otros Hammers, en otros cuerpos. Y tal y como hemos visto en el ejemplo del mago Lapón, el Hammer es capaz de desplazarse enormes distancias en periodos muy cortos de tiempo y sin embargo mantener aún así su fisicidad. Pero bien, ¿qué sucede? Pues que del mismo modo que el Hammer afecta a esta realidad física, también puede ser afectado por ella, por lo tanto el Hammer puede ser herido. ¿Qué sucede en ese caso? Que las heridas, al integrarse de nuevo el Hammer en el cuerpo primario, pasan a ese cuerpo primario. De esto tenemos muchos relatos, pero fijaos que en muchas historias sobre ataques de brujas o de entidades nocturnas, lo que sucede es que esta bruja entra dentro de las casas, a veces incluso con forma animal, y es herida por el crucifijo de la persona a la que iba a atacar o por un hierro candente que esa persona coge de la chimenea para defenderse.
entonces la bruja se esfuma o sale corriendo o desaparece. Y lo que pasa es que al día siguiente, cuando sale el sol, se puede reconocer a la bruja de entre todos los vecinos porque, pese a que se ha pasado toda la noche durmiendo al lado de su marido, tiene la marca que le hicieron la noche anterior, la marca que le hicieron a su Hammer, a su segunda piel. Del mismo modo que el Hammer puede ser herido, el cuerpo físico que queda atrás mientras uno deambula con su Hammer tampoco está libre de peligros. Es común en el folclore la creencia de que si se le da la vuelta al cuerpo, se le toca o incluso se le habla, el Hammer y el Hugger que animaba ese Hammer no podrían volverse a integrar en el cuerpo primario. Bien, ¿y qué pasa con el Hammer cuando uno muere? Se creía que el Hammer estaba ligado al cuerpo primario hasta su total destrucción. De ahí a que hubiera muchas creencias en el norte de Europa de revenants o de draugs o de muertos vivientes. La muerte física mata al cuerpo, pero no mata al Hugger, y por lo tanto el Hugger puede seguir creando y habitando Hammers. Una vez que el cuerpo primario se desintegra del todo, el Hammer ya deja de estar ligado a él y por lo tanto deja de crear manifestaciones fantasmales o muertos vivientes alrededor de ese cuerpo o de esa persona que ya ha muerto. Hemos visto que en vida el Hammer y el cuerpo físico primario están muy ligados, pues se rompe esta conexión y por lo tanto el Hugger ya se puede ir por ahí. Esto está súper relacionado con el concepto del alma ósea del chamanismo. En el chamanismo se creía que el alma inferior o el alma más primaria estaba ligada a los huesos. Por eso se creía que los huesos de los animales cazados no se debían romper, sino que se debían volver a enterrar para que pudieran generar una piel de nuevo y por lo tanto pudieran renacer y volver a ser cazados. Del mismo modo, se creía que si uno tenía los huesos de sus antepasados, les daba un soporte físico para que se pudieran mantener alrededor de esa comunidad y afectar la realidad para ayudar, para contribuir a la comunidad. Así que bueno, ¿qué era el alma para los paganos nórdicos? Desde luego no era una sola cosa, pero lo que sí resulta muy curioso es la creencia de que el alma no era algo que estaba limitado o encabido o incapaz de salir de este cuerpo físico. El alma o las almas eran algo completamente fluido, algo que al final se regían muy poco por esas leyes tan físicas o tan materiales que nosotros tenemos ahora en mente. Y esto nos da que pensar y conectar conceptos del folclore que se entienden mucho mejor cuando entendemos esta noción del alma que pese al cambio al cristianismo quedó muy latente o muy presente, pese a que estar escondida en las creencias de la gente o en el folclore o en las leyendas. Por ejemplo, con la persecución de la brujería esto pasó un montón, se malentendió por completo el tema del vuelo de la bruja. Antes del fervor de la caza de brujas, la Iglesia no pensaba que las brujas se fueran a ninguna parte. Se pensaban que eran delirios diabólicos, sueños, pero en todo caso que no era real, que ellas permanecían en sus camas y eso es lo que había. Después sí que se empezó a creer que las brujas se iban al sábado, pero tampoco se acababa de entender mucho cómo. Se iban físicamente, se llevaban sus almas, un poco qué es lo que pasaba. Al menos este fue el punto más cercano a entender un poco la creencia o el sustrato que había detrás del tema del vuelo de las brujas, que era el viaje extático para unirse a estas comitivas. Pero sin embargo, conforme nos vamos acercando al racionalismo y a la última etapa del tema de la caza de brujas, nos encontramos otros ejemplos, como por ejemplo Juan Nider, inquisidor en el 1435, que hizo a una bruja que demostrara cómo volaba. La mujer lo que hizo fue untarse de un ungüento y quedarse dormida. Y por lo tanto, pues ellos pensaron que era una vieja que no tenía ni idea de nada y lo que estaba haciendo era dormir, soñar, fliparlo y ya está. Y este fue el pensamiento a partir de entonces de ese racionalismo. Sin embargo, pues no lo estaban entendiendo. Lo que hacían las brujas, o más bien lo que hacían las mujeres que realizaban prácticas parecidas, era dejar el cuerpo atrás y marcharse con su Hugger o con su segunda piel, con su Hammer. Bueno chicos, pues esto es todo por hoy. Estoy estrenando cámara, espero que lo hayáis notado en la calidad, aunque la luz es pésima porque he empezado a grabar hace un rato y ahora ya se me ha ido. No lo sé, ¿se estará notando? ¿No? Bueno, cuando lo edite lo veré, pero estoy muy contenta. Y ya está, recordad que si queréis saber más sobre este tema es interesantísimo, lo podéis encontrar en los libros que os dejo por aquí abajito, me gustan un montón. Y básicamente esto es todo, nos vemos próximamente. Un abrazo y hasta pronto.